Hola, ¿qué tal a todos? En este video voy a hablarles acerca de la filosofía griega presocrática sobre el pensamiento de aquel entonces. Aquí empezamos. Esto surge ante la necesidad y sobre todo la curiosidad de muchos pensadores de la época en buscar el origen de todas las cosas, o logos. Por lo tanto, muchos autores y pensadores de la época buscaron una manera de explicar ese origen de todas las cosas, y ellos lo atribuyeron a un arjé, o elemento creador de todo eso. Y aquí vamos a empezar con un individuo bastante interesante, Tales de Mileto. Tales de Mileto decía que el origen de todas las cosas era el agua, que nosotros veníamos del agua y por eso necesitábamos constantemente, obviamente, beber el agua. Un alumno de él, Anaximandro, decía que el arjé de todas las cosas era el apeirón, el origen de todo era el apeirón, dualidades, frío, calor, oscuro, claro, blanco, negro, etcétera. Y decía que cuando estas dos dualidades entraban en un equilibrio, era cuando se creaban las cosas, es decir, tanto materia como seres vivos. Y un alumno de Anaximandro fue Anaxímenes. Anaxímenes, por otra parte, decía que el origen de todas las cosas era el aire, y su fundamento era que nosotros respirábamos aire. Las plantas necesitaban el aire. Las olas del mar se movían mediante el aire. Asimismo, el fuego necesitaba de aire, y decía que ese era el origen de todas las cosas. Pero también surge otro pensador, Pitágoras. Pitágoras, por otra parte, decía que el arjé era nada más ni nada menos que las matemáticas, que todo nuestro universo, que todas las cosas, los seres vivos y la materia, e incluso la forma de vida, se podía explicar de acuerdo a las matemáticas, que todo estaba regido mediante reglas estrictas matemáticas. Obviamente, él, por esa misma razón, creó su famoso teorema de Pitágoras. Esta es considerada actualmente como una verdad universal, y sobre todo en su época dejó asombrado a muchos. Y es cuando surge también un tipo llamado Heráclito. El arjé de Heráclito era el fuego, que decía que el fuego era la razón eterna, y a partir de esta razón eterna surgiría Logos, que era el origen de todas las cosas. ¿Por qué el fuego es el origen de todas las cosas según Heráclito? Simple. Decía que el fuego era el creador y destructor, un ciclo eterno que vendría siendo nuestra verdad eterna, que vendría siendo prácticamente el caos y la creación. Asimismo, también surge un individuo que rompe estos esquemas, que deja un poco la cosmología y buscar la razón de la naturaleza y centrarse en el ser. Este pensador decía que el ser era único, eterno, esférico, inmóvil, etc. Decía que, sobre todo, que nosotros éramos seres eternos, entre la mente y el alma, cuerpo y alma. Incluso se le atribuye una frase bastante interesante. Es la siguiente: Dios no existe, Dios es. Dicho esto, pasamos a Empédocles. Empédocles da su teoría y su arjé en algo que se conoce como pluralismo. Decía que todos veníamos de la tierra, agua, aire y fuego. Lo que conocemos como materia, seres vivos, seres, incluso el mismo sol, viene a partir de la combinación de todos estos elementos. Y a partir de estos elementos dice que en la vida nada más hay dos verdades absolutas: el amor y el odio. Sobre todo considerándolo como una verdad universal, la regla que rige todo. Asimismo surge otro filósofo interesante,
Anaxágoras. Su arjé era el nous, o las semillas. Él decía que el nous era mente y espíritu, y que la mente y espíritu eran las semillas de su arjé. ¿Cómo es esto? Bueno, él decía que no existía un arjé, sino que muchos arjés. Decía que no había un origen, sino muchos orígenes. Él decía que asimismo como los árboles se esparcen sus semillas, así se distribuyó el origen de todas las cosas. Y obviamente tuvo mucha influencia en nuestro siguiente filósofo, Demócrito. Demócrito, por otra parte, afirmaba que todos nosotros, seres y materia, estábamos formados por átomos, es decir, por pequeñas partículas que eran indestructibles, indivisibles y eternas, no infinitas. De esta manera decía que cuando un objeto se rompía o se transformaba, o es decir, tenía un cambio brusco, simplemente las moléculas se separaban, de tal manera que se hacía un vacío, a lo que le llamó espacio. Tras las guerras médicas entre persas y helenos, o griegos, como quieran llamarle, surge una escuela entre el auge de todo esto, sobre todo por el auge de la democracia en este tiempo, la escuela sofista, que era muy escéptica y sobre todo afirmaba que no existía una verdad absoluta, ninguna verdad absoluta. Decía que todo era relativo y sobre todo que solamente existían las opiniones. Y a partir de aquí, por medio de un tipo llamado Antístenes, nace la escuela cínica o la primera escuela nihilista, en la que afirmaba y reprochaba todo bien material. Es decir, él prefería vivir como le plazca, decir lo que quieran, decir las cosas como son, lo que pensaban, incluso si se metían en varios líos. De aquí vendría un filósofo que se conoce como Diógenes, que prácticamente le gustaba masturbarse en público y hacer ese tipo de cosas. Y finalmente llegamos a Sócrates. Sócrates, a diferencia de todos estos, él viene a partir de lo que viene siendo la guerra del Peloponeso, una guerra entre Esparta y Atenas. El resultado, obviamente, sabemos que Atenas perdió y se instauró el gobierno de los 30 tiranos, que Sócrates apoyaba este gobierno, ya que él afirmaba que la única manera de gobernar efectivamente era mediante una tiranía. Sin embargo, él creía y afirmaba que habían dos verdades absolutas, contradiciendo a los sofistas, el amor y el odio. Pero más que el amor y el odio, él lo afirmaba y lo describía como el bien y el mal, y decía que el mal era la ausencia del bien, y que el mal surgía a partir de la ignorancia y la falta de sabiduría. Asimismo, tenía un método llamado la mayéutica, en la que explicaba que habían dos razones para encontrar una verdad absoluta. Uno, la ironía. La ironía era ceder ante tu contrincante, fingir ignorancia, para así tú tener constancia. Y el otro era la refutación, en demostrar que tú tenías la razón y sobre todo encontrar las contradicciones en los argumentos de tu contrincante. Básicamente es lo que los griegos de aquel entonces les gustaba hacer. Era pues, básicamente las discusiones y los diálogos. Y bueno, esto ha sido todo y espero que les haya gustado este video. Solamente es algo simple y hablo de las ideas a grandes rasgos de estos filósofos presocráticos. Si quieren aportar algo a este video, les sugiero que lo comenten y con gusto estaré abierto a nuevas proposiciones. Y muchas gracias.